Hola compas, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el capítulo 4 de introducción. Capítulo 4 es de teoría sobre el psiquismo. Está bueno el capítulo, a mí la verdad que me gustó. Me parece que tiene mucha info que van a estar viendo a lo largo de la carrera. Es la idea, ¿no?, de la materia de introducción. Pero bueno, este en particular tiene mucho contenido teórico que más adelante lo van a ampliar en diferentes materias. Ok, bueno, vamos a empezar. El término conciencia, así empieza el texto, ¿no? Eh, es marcadamente polisémico, es decir, de que tiene muchas definiciones dependiendo del contexto. Esto es algo que ya lo habíamos visto antes. Y va a dar algunos ejemplos, como conciencia como sinónimo de responsabilidad, sabiduría, etc. Etimológicamente, eh, conciencia significa con conocimiento. Y bueno, en filosofía la definición de conciencia suele ser actividad introspectiva, o se usa como sinónimo. Mejor dicho, se lo usa como sinónimo. Bueno, la conciencia a su vez es la capacidad de conocer, diferenciar o discriminar estímulos, etc. A esta conciencia se la conoce como conciencia sensorial y es compartida tanto como por personas como por animales. En particular, la conciencia sensorial refiere a lo que es el campo atencional de la persona o el animal. Es decir, que va a comprender a todos los contenidos que en un momento determinado se encuentren presentes en el campo de la conciencia. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y si estoy prestando atención, el contenido del libro va a estar en mi conciencia. ¿Por qué? Porque está dentro de mi campo atencional. Y tienen que ver mucho con los sentidos esto. Pensemos, por ejemplo, en cuántas estrategias hay para que las personas eh, se interesen por algún estímulo en particular. Por ejemplo, en lo visual, en la propaganda. La propaganda me parece que es un gran ejemplo. Así que bueno, ese es un ejemplo que podemos pensarlo para lo que es la conciencia sensorial. En particular, Jean Delay y Pierre Pillot, que los nombra el texto, van a nombrar algunos factores que atraen la atención, que van a ser el movimiento, el contraste, la intensidad, la forma, el color y la novedad, como para pensarlos en relación a lo que estaba hablando recién con respecto a la publicidad. Estos factores son de tipo objetivos y son insuficientes para poder mantener la atención, y hay que apelar a factores subjetivos. Y hay tres que son importantes. El primero es la legibilidad, que es que el estímulo se pueda captar con facilidad. El segundo, la inteligibilidad, que es que se pueda comprender el significado del estímulo. Y el tercero, la motivación, es decir, que la aparición coincida de alguna forma con una búsqueda o una necesidad interior. Bueno, da el ejemplo acá de lo que pasa en el campo de la propaganda y la publicidad, que ya estuvimos contándolo. Y pasemos a la parte de conciencia y autoconciencia, que acá la cosa se empieza a poner más interesante. La conciencia sensorial, como dijimos antes, es compartida por todas las formas de vida, pero su grado depende del grado de complejidad de la especie. Pero la autoconciencia en particular solamente aparece en algunas especies y esto depende del nivel evolutivo. La autoconciencia refiere a la capacidad de reconocernos como individuos diferenciados de los restantes. Y se va a dar tanto en la perspectiva filogenética, porque solamente surge con las especies más evolucionadas, como en la ontogenética, es decir, que solamente surge a cierta edad en los miembros de tales especies. Esto lo vamos a ver mejor en lo que es el principio de Haeckel-Müller, o vamos a entender un poquito más de qué se habla o qué se entiende por filogenética y ontogenética. Así que, tranqui. Bueno, con respecto a la operacionalización de la autoconciencia, nosotros lo podemos encontrar en lo que es el lenguaje cotidiano cuando nos referimos al yo hice esto. Eh, lo vimos también ya cuando hablamos de lo que es la psicología de la primera persona, que remite a la introspección como herramienta, ¿no?, como método.
Acuérdense, la primera persona no deja de ser lo que se vio en el secundario. Acuérdense que son el singular, yo, tú, él, la primera persona es el yo. Remite siempre a eso. La pregunta que se genera o que plantea Kosakov es, ¿tienen autoconciencia los animales? Y es un poco difícil de poder responder porque aunque haya algunos vestigios o podamos inferir que hay algo que es de alguna forma similar a la autoconciencia en los animales, estos no tienen un lenguaje para expresarlo. Y para salir de esta duda hay que operacionalizar la autoconciencia de alguna forma. ¿Por qué? Porque en niños como en humanos, en niños, perdón, como en animales, no está el lenguaje para poder contar esto, para poder narrarlo. Entonces, acá Henri Vallon, un psicólogo francés, que dedica su obra al trabajo con niños, esto cuando yo hice niñez hace varios años ya, se veía, iba a decir que se puede reconocer el sentimiento de individualidad de un niño cuando éste se reconoce en el espejo. Es posible, cito acá textual lo que dice el texto, que su sentimiento de individualidad, el de un niño, comience cuando se reconozca en un espejo. Bueno, Vallon va a usar este reconocimiento de la imagen en el espejo para evaluar también la inteligencia animal. ¿Por qué? Porque pone a jugar la función especular, además de la inteligencia, pone a jugar la función especular. Especular, básicamente lo que quiere decir es del espejo, es la imagen que el espejo arroja. Hay un etólogo, Golub, que va a perfeccionar esta técnica propuesta por Vallon y la va a aplicar a un simio, dice acá el texto, en donde, bueno, lean el ejemplo, me parece que no está bueno que se lo lea yo, me parece que sería algo bastante largo, pero lo que tiene que acordarse es que Gordon Golub va a perfeccionar la técnica de Vallon y la va a aplicar en simios. Gracias a esta técnica, o a los aportes, si queremos pensarlos, de Vallon y de Golub, se pueden establecer algunas diferencias de nivel en la autoconciencia. Tenemos, por ejemplo, los chimpancés, que van a ser quienes mejor respondan al reconocimiento especular. Acuérdense que especular viene de espejo, o espejo viene del latín speculum, mejor dicho. En cambio, dice el texto, los gorilas, si bien son inteligentes, no tienen tan acentuada esta capacidad de autorreconocimiento y se van a situar por detrás de otros animales, como los gibones y los orangutanes. Esto no solamente depende de la especie, sino también de la edad, tanto en primates como en humanos. Tardíamente el niño va a reconocer o va a descubrir el concepto de sí mismo. ¿Por qué? Porque filogenéticamente va a aparecer de modo tardío. Acá se nombra por primera vez el principio de Haeckel-Müller, así que es importante, ya dentro de poquito lo vamos a ver. Y bueno, mientras tanto, sigo avanzando. Aproximadamente el niño reacciona a la imagen que devuelve el espejo a los 6 años, a los 6 meses, pero solamente al año y medio se reconoce en el espejo. Esto, hay algunos autores que lo estudian en mayor profundidad, así que no es tan importante. Acuérdense que a los 18 meses el niño se reconoce en el espejo. Bueno, voy a seguir avanzando. Tenemos un apartado que es el de la introspección como el ojo de la mente. Introspección significa visión interior y hace referencia a estados internos físicos y también ideacionales. Los datos que arroja la introspección son primarios e intransferibles, es decir, que se logran, podemos pensarlo mediante un acto de experiencia directa, por ejemplo, la percepción de un color. No percibimos el color a partir de la longitud de ondas, sino mediante la experiencia. Por eso no podemos
de alguna forma, imaginar un color nuevo. Y esto remite también a que la experiencia es intransferible. Así que si tienen que caracterizar a los datos de introspección es que estos son primarios e intransferibles. Bueno, evidentemente la introspección va a tener algunas limitaciones, también algunos valores, ¿no? Parece que sería erróneo negar el valor de introspección como método en algún punto. Y bueno, lo que hay que saber de esto es que la escuela estructuralista de Wundt va a usar introspección para lograr una ciencia de la mente, es decir, la introspección en este caso va a estar al servicio de la ciencia. Esto genera lo que podemos pensar en algunas resistencias, resistencias que al fin y al cabo no sumaron mucho. Y bueno, tenemos que saber también que Wundt va a apuntar a la introspección experimental, tratando de descubrir los átomos mentales o, esto es importante, sensaciones básicas sobre las cuales se construye el pensamiento. Es decir, cuál es la base para que después se edifique todo el resto. Por eso hablamos de estructuralismo, de estructura. Bueno, hay algunas reglas, o sea, si bien Wundt apunta a la introspección experimental, también podemos pensar en alguna introspección natural, que es defendida por James. Así que tenemos dos escuelas. Por un lado, la introspección experimental de Wundt y por otro lado, la natural de James. Y lo que va a decir James es que lo que hay que tomar en primer lugar son experiencias accidentales, inesperadas, y no las que se efectúan de manera intencional. Entonces, resulta mejor usar a la memoria que la apercepción inmediata. Actualmente podemos pensar que la psicología cognitiva, dice el texto, y acá coincido, parece darle la razón al fragmento de Wundt. ¿Por qué? Porque la percepción inmediata está influenciada por el principio de Heisenberg, y lo que va a plantear este principio es que el acto de observación va a alterar lo observado. Podemos pensar en, bueno, por ejemplo, con respecto a lo que es la observación no participante, como para pensar un ejemplo más del campo. Bueno, el observador no participante, por más que no participe, ¿influye en el entorno observando? Y, sí, y el acto de observar el entorno va a influir en lo que estemos mirando, posar la atención sobre algo. ¿Cambia algunas cosas? ¿Hace que nos interesemos más en unas que en otras? El principio de Heisenberg va a plantear esto y va a decir que sí. Y da un ejemplo como más, más del caso de lo singular. Por ejemplo, cuando tengo cólera o cuando estoy enojado, hago introspección, pero cuando la hago, la cólera ya se atenúa por el mismo acto de observación. Bueno, podemos seguir diciendo que la introspección natural es más confiable que la experimental, pero no se puede eliminar lo que es la distorsión que provoca el acto mismo de observar, que es lo que estamos diciendo recién. Y bueno, ya vamos avanzando, no me quiero detener mucho más con esto de la introspección, y prefiero ir al principio de Haeckel, que lo nombré un par de veces, dije que era importante, así que vamos a ese apartado, en la página 153. Bueno, Haeckel va a denominar lo que es el principio, o va a postular, mejor dicho, el principio de recapitulación universal. ¿De qué se trata este principio? De que la ontogenia reproduce de modo parcial y modificado la filogenia. La ontogenia es el desarrollo del individuo en la etapa embrionaria y la filogenia es el desarrollo de las especies anteriores a las humanas. Entonces, la ontogenia, el desarrollo del individuo humano en la etapa embrionaria, va a reproducir de modo parcial la filogenia, que es el desarrollo de especies anteriores a la humana. Podemos pensar incluso, bueno, les invito a que busquen imágenes de embriones de diferentes animales y compararlas con la humana. Van a ver que esto
es interesante porque se parecen mucho. La del elefante en particular, hasta algún punto, ¿no? Bueno, esto constituye lo que es la prueba embriológica de la evolución, en donde el embrión humano va a atravesar, y esto es lo que le estaba diciendo recién, etapas en donde es muy similar a peces, anfibios, aves, todas especies que son antecesoras a los mamíferos. Y bueno, ¿qué pasa con la psicología a partir de este postulado? Un postulado claramente del campo de la biología. Lo que se va a plantear desde la psicología es que el comportamiento del neonato, es decir, del recién nacido, va a reproducir de modo parcial y modificado el comportamiento de especies anteriores a la humana, o antecesoras, antepasadas. Y bueno, da algunos ejemplos, a mí me parece que está bueno, porque creo que todos lo evidenciamos alguna vez. El ejemplo de lo que es el soñar que te caes al vacío, porque lo que dice el texto es que estaba en algún momento los ancestros de los humanos vivían en árboles y estaba el miedo de caerse del árbol. Ahí podemos pensar que hay una relación entre el caerse del árbol, que trae la muerte, ¿no? Y también el soñar con que nos caemos a un vacío. Podemos pensar de que de alguna forma hay una relación entre esas dos cosas. Bueno, podemos seguir avanzando. Me parece que esto no es complicado, me parece que es interesante también. Va a dar el ejemplo de cómo lo piensa Freud a esto. Tenemos el ejemplo de, bueno, los sueños. Freud va a usar la frase fantasmas filogenéticos, esto está bueno también si queremos tenerlo en cuenta, para referir a aquellas imágenes, pensamientos, temores o comportamientos que surgían espontáneamente en las criaturas. Y acá Jung, que ya lo nombramos un par de veces me parece, va a utilizar esto para hablar de lo que es el inconsciente colectivo. Bueno, otro ejemplo del principio de Haeckel-Müller es el de los comportamientos atávicos que tuvieron valor en algún momento de la evolución, pero que actualmente ese valor se perdió. Acá entra lo que decíamos del sueño, que nos estamos cayendo. Vemos que es más frecuente en niños. Y como para ir cerrando esta parte, se hace una crítica al principio de Haeckel-Müller aplicado a la psicología, porque se ignoran voy a citar textual, se ignoran los mecanismos precisos que permiten imprimir en el ADN las vivencias que se reiteran a lo largo de los siglos o las que han tenido un alto impacto emocional. Vamos a ver tres teorías que de alguna forma llevan implícito este principio, pero que son bastante diferentes. Bueno, entonces, vamos a tener la teoría del cerebro trino, y esta es muy importante, de Paul MacLean. Bueno, este autor va a actualizar el principio de Haeckel-Müller y va a proponer una división del cerebro en tres estratos. Y bueno, estos tres estratos lo que quieren decir es que son tres capas que se van a ir superponiendo. ¿Qué tiene de importante esto? ¿O cuáles son los tres estratos? Son el reptílico, el mamífero y el humano. El reptílico es la capa más profunda del cerebro, el mamífero es la capa media y la humana es la corteza. La corteza es la capa de neuronas que es más externa. Podemos pensar también de que evolutivamente es la capa más reciente. Lo van a ver mejor en neuro, lo van a ver más en profundidad. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que las capas que son más profundas no se eliminan, sino que se subordinan a una adquisición más moderna. Es decir, la reptílica para MacLean no está eliminada, sino que está supeditada a las otras dos. En particular, el área reptílica
de lo que se va a encargar es de lo que es, bueno, lo olfatorio, que es el sentido más antiguo, el cerebelo, que tiene que ver con el movimiento, la coordinación, la respiración, la temperatura, la presión, y los ciclos del despertar y del soñar. Del despertar y el dormir, mejor dicho. Podemos pensar que son como las funciones más antiguas esas, ¿no? O las que se necesitaban para sobrevivir hace muchísimos años. Después tenemos las funciones de los mamíferos, y ahí tenemos el sistema límbico, tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala. Son funciones que tienen que ver ya con lo que son procesos psicológicos del tipo la memoria, el control de algunas emociones, etc. Y por último, en la capa humana, vamos a encontrarnos con los cuatro lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, en donde lo que se ponen a jugar ahí son funciones propias, como por ejemplo lo que es la educación, la cultura, el lenguaje, etc. Hay un pie de página en donde aclara cada una de las funciones de las partes, más o menos lo que yo les dije, no hace falta por ahí que le entren tan en profundidad a esto. Bueno, seguimos con la teoría de la especialización hemisférica de Sperry y Gazzaniga. Lo que van a plantear es que los dos hemisferios cerebrales son anatómicamente simétricos, pero funcionalmente asimétricos. Es decir, que cada uno de los dos hemisferios va a tener tareas en particular en las cuales se especializa. Entonces, el ejemplo que da, y esto lo más probable es que sea una pregunta de parcial, es el siguiente. El hemisferio izquierdo, por ejemplo, va a controlar al hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho al hemicuerpo izquierdo en algunas funciones. Entonces, si de alguna forma tuviéramos una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que va a estar afectado es nuestro hemicuerpo derecho. Acuérdense que hemi significa mitad. Esto no solamente es a nivel motor, sino que también es a nivel sensorial, menos en el caso del sistema olfativo, que ahí es directo, es decir, el hemicuerpo izquierdo del cerebro va a controlar lo olfativo del... Perdón, el hemisferio izquierdo va a controlar el hemicuerpo izquierdo del olfativo y viceversa, del derecho, el hemisferio derecho, el hemicuerpo derecho. Bueno, ¿qué pasa con la información que llega a los hemisferios? No va a permanecer solamente en el hemisferio en donde llega, en donde se recibe, sino que se va a transferir también al otro hemisferio por medio del cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios. Y bueno, va a hablar también de la... Esto es una palabra medio difícil de pronunciar, comisurotomía, perdón, que es el corte del cuerpo calloso, que hace que, bueno, parte de la información no se transfiera de un hemisferio al otro. Bueno, hablemos un poco de los hemisferios cerebrales ahora, o de las funciones. Vamos a ver que son varias, vamos a tener procesamiento de la información en cada uno de los hemisferios, por ejemplo. Algunas otras funciones que están más por ahí relacionadas al sentido común. Se suele pensar que uno de los hemisferios tiene que ver con lo artístico y otro con lo racional. Vamos a ver si eso es tan así. Bueno, vamos a tener por un lado lo que es la lateralización o preferencia para usar una mano o tomar un objeto, que esto ya lo veníamos hablando, tiene que ver con el hemisferio opuesto al hemicuerpo con el cual hay una lateralización. Bueno, con respecto al procesamiento de la información en el hemisferio izquierdo, vamos a ver que es de tres tipos: secuencial, analítica y verbal. La secuencial es la información
es que la información se va a desarrollar en una secuencia en el tiempo y el significado de las palabras va a depender de las palabras que estén antes y de las palabras que estén después. Da un ejemplo acá, parece que no hace falta leerlo. El procesamiento analítico tiene que ver con otorgar significado a las expresiones. Y para hacer esto, antes tuvimos que desglosarlas en unidades menores y a estas unidades menores en otras aún más menores. Y de esta forma podemos llevar a cabo lo que es un análisis, y esto es propio del hemisferio izquierdo. Y por último, el procesamiento verbal, que lo que vamos a encontrar acá son dos áreas cerebrales en particular, que son el área de Broca y el área de Wernicke, que tienen que ver con el lenguaje, evidentemente. El área de Wernicke lo que va a hacer, o de lo que se trata, es que es una zona especializada en la comprensión del entendimiento lingüístico, dice el texto, es decir, de los significados, y el área de Broca lo que van a hacer es elaborar las palabras que hablamos. Entonces, del hemisferio izquierdo, lo que vamos a tener son entonces tres tipos de procesamiento. El secuencial, que tiene que ver con las palabras que están antes y después y el significado que se otorga en una oración. El analítico, que es la capacidad de desglosar en unidades cada vez más pequeñas. Y el verbal, que tiene que ver con el área de Broca y el área de Wernicke. Bueno, vamos al hemisferio derecho. El hemisferio derecho nos vamos a encontrar que se especializa en lo que es el tratamiento de la información visual. Entonces, si del lado izquierdo del cerebro o en el hemisferio izquierdo la comprensión de un discurso y del texto se va a situar en lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, el reconocimiento de rostro se va a situar en el lado derecho del cerebro. Esto tiene que ver, bueno, porque se encuentra determinada zona cerebral que remite a eso, al procesamiento de la información visual. Bueno, en el apartado de otras funciones asociadas a los hemisferios, me parece que lo más rescatable es el último párrafo, que lo que dice es que se sugirió, por ejemplo, que un hemisferio sea racional y el otro intuitivo y emocional, y que la creatividad se asociaría más al hemisferio derecho que al izquierdo. Y bueno, esto no es... o sea, esto es así en términos, entre comillas, generales, pero siempre se va a requerir a los dos hemisferios cerebrales trabajando en conjunto. Bueno, después va a hablar de la importancia del modo de transmitir y procesar la información para la comprensión de la psiquis, y va a situar acá Kosakov a un lingüista que es Ferdinand de Saussure, que lo que va a decir es que las palabras tienen una relación de arbitrariedad entre el significante y el significado. El significante es la pronunciación, dice el texto, y el significado, aquello que alude. Y da el ejemplo de palabras en otros idiomas. Prefiero como saltear esta parte, no es tan importante. Y vamos directamente a donde dice derivaciones de los hallazgos de la teoría de los dos hemisferios cerebrales. Bueno, lo que es interesante de esto es de que es una discusión que se va a dar en el terreno de la psicología. Tenemos por un lado lo que es la teoría de la doble conciencia de Fechner. Fechner, que si se acuerdan, aparecía en el libro, en el primer capítulo, como la imagen ilustrada. Bueno, Fechner va a polemizar o a rivalizar con William McDougall, y lo que va a decir es que si los hemisferios cerebrales se pudiesen dividir, se perdería la unidad original de la conciencia. Para McDougall, en cambio, si se dividiesen, la unidad de la conciencia se mantendría, porque para McDougall el yo está unificado. Los estudios científicos le van a dar la razón a Fechner. Y dice lo siguiente el texto: los pacientes con cerebro divididos, imposibilitados de transmitir información al otro hemisferio, también tenían mentes divididas. El modo de percibir, el interés por las cosas, etc. Y también se llega a la conclusión súper importante que solamente un hemisferio tiene la capacidad de hablar y escribir, pero que los dos van a comprender el lenguaje.
Bueno, vamos al otro apartado de los hemisferios cerebrales y la evolución de la humanidad. Y bueno, en esta parte vamos a ver que en el 70, un psicólogo llamado Julian James va a proponer una teoría o va a tratar de explicar algunos hechos, algunos hechos de la historia, al relacionarlos con la teoría de la especialización hemisférica. Y en su momento, Comte va a hacer algo similar al proponer 3 estadios de la evolución: un periodo mitológico, un periodo de la evolución del pensamiento, un periodo mitológico, un periodo teológico y un periodo positivista. Si quieren agregarlo a su línea del tiempo que les sugerí en el primer video que se hagan, sitúan aproximadamente en 1880-1890 a los orígenes del positivismo y pongan entre paréntesis a Comte como capaz la figura más referenciada. Bueno, para James, las características de lo que sería el periodo mitológico para Comte se pueden explicar como efecto de que en aquel entonces el hemisferio derecho era dominante, y esto va a comenzar a cambiar con lo que es el desarrollo del lenguaje. Al ser el hemisferio derecho el dominante, bueno, las alucinaciones, dice el autor, que eran frecuentes, y esto daba la consecuencia de que se atribuían cierto tipo de mensajes a los dioses. Podemos pensar que esto tiene alguna relación con que la última gran religión en aparecer es el Islam y data del siglo VI después de Cristo, y que después de eso no aparecen grandes religiones de esa magnitud, sino que es algo que, al contrario, se tienden a mantener capaz que las 3 más clásicas, ¿no? El 3, 4, podemos pensar en el judaísmo, en el catolicismo, en el islam, y bueno, en el budismo, quizás. No soy un especialista en el tema. ¿Qué tiene esta teoría que propone James? De que es ilógico, o sea, es controversial por lo menos, hablar de un área alucinatoria en el cerebro derecho, o en el hemisferio derecho, si se aceptan los postulados modernos, que en el hemisferio derecho se van a localizar funciones más emocionales e imaginativas que están asociadas al inconsciente cognitivo de Epstein. Esto lo vamos a ver en muy poco. Bueno, hay algunas situaciones, dice el texto, que ponen en juego mayor actividad de un hemisferio que otro. Por ejemplo, el reconocer rostros, que requiere un mayor compromiso del hemisferio derecho. Para la resolución de algunas tareas, como en los laberintos, el hemisferio derecho también es más importante que el izquierdo. Para trabajar la información o para tratarla, el hemisferio izquierdo es secuencial, sucesivo. En cambio, el derecho analiza de forma global. Leanlos a los ejemplos, me parece que eso está bueno, es interesante. Bueno, vamos ahora a la teoría de las 2 tópicas de Freud. Tópico viene de topo, significa lugar. Y bueno, no refiere como a un lugar geográfico en este caso, sino a un lugar mental, a una formación mental. Freud va a proponer 2 tópicas, la segunda no reemplaza a la primera, sino que se complementan, esto es muy importante. La primera tópica de Freud es la tópica en donde se va a postular lo consciente, preconsciente e inconsciente. Lo consciente es lo que está presente en el campo de aprehensión, es lo que habíamos hablado más o menos antes con el campo atencional. Lo preconsciente es aquella percepción que no se encuentra en el campo atencional, pero que con un esfuerzo puede aparecer. Por ejemplo, cuando hacemos un esfuerzo nésico o mnésico, que tiene que ver con la memoria. Cuando tratamos de acordar alguna cosa, eso que no está en el campo atencional, en ese momento puede aparecer en este.
Y lo inconsciente es aquello que no se puede hacer consciente salvo en algunas condiciones especiales, por ejemplo cuando soñamos, en algunos trances hipnóticos, etc. La segunda tópica de Freud va a proponer otras tres diferenciaciones del psiquismo que, insisto, no reemplazan la primera tópica, sino que de alguna forma lo complementan. Aunque, acuérdense, y esto en el texto lo dice más adelante, no son de alguna forma correlacionales las instancias de la primera tópica con las de la segunda tópica. Bueno, la primera gran provincia que tenemos en la segunda tópica es el ello, que es donde están nuestros deseos o motivaciones más ocultas. Y lo que hay en el ello son elementos que se heredan de la evolución, los que antes había nombrado como fantasmas filogenéticos. Y algunos otros elementos que adquirimos en nuestra propia existencia, pero que fueron reprimidos, es decir, desalojados de la conciencia, por no adaptarse a las exigencias de la vida en sociedad. Y ahí tenemos a los impulsos sexuales infantiles y los impulsos de carácter destructivos. El yo. El yo es la segunda de las provincias. Es una región que, bueno, nace del ello, y la tarea que tiene es mediar con la realidad, es decir, adaptarnos a las exigencias del medio. Por ejemplo, evitar amenazas, salir airosos de problemas, etc. Y también va a ser el mediador entre el ello y la tercera instancia, que es el superyo. ¿Qué es lo que se encuentra en el superyo? La internalización de las normas morales, que se adoptan de padres, maestros, figuras históricas, etc. Por ahí podemos pensar que es la parte donde se encuentra la función más moral. Da un ejemplo el texto de, bueno, qué es lo que pasa en el caso de que estemos solos o solas en un negocio y estamos solos porque el encargado se va. Bueno, ello diría el ejemplo, nos diría que robemos algo porque está regido por el principio del placer. El yo no va a buscar esto, no va a buscar la gratificación inmediata, sino que es más cauteloso y plantea algunos problemas tipo, ¿podré robarlo sin que me vean o sin que vuelva el dueño, etcétera? Y el super yo puede entrar en acción por dos maneras, dice el texto. El primero es pensar que la acción de robar no es correcta, pero si el super yo fuese débil, sucumbiría al impulso y después podría expresarse como remordimiento. En la parte de relación entre las dos tópicas dice lo que les planteé recién, que no son correlacionales y no se reemplazan una tópica con la otra. Y cuando digo que no son correlacionales es que no podemos atribuir como el ello, el yo y el super yo lo mismo que en lo consciente, preconsciente e inconsciente. Quizás la similitud más grande está en que está entre el ello y lo inconsciente, pero no mucho más. Lo inconsciente vamos a ver que es un término que tiene muchísimos significados, 16 posibles según Miller, pero bueno, vamos a ver 4 en particular. Es importante saber que, o sea, es importante saberlos, pero más que nada saber que el inconsciente pulsional es el que propone Freud. Y por lo tanto, los que aparecen en la teoría psicoanalítica. Acuérdense que Freud es el padre del psicoanálisis. Bueno, hay algunas razones que justifican la inclusión del concepto de inconsciente. Y son las siguientes. Acuérdense que el inconsciente que postula Freud es el inconsciente pulsional. Primera de las pruebas. La primera es que hay vivencias que nos hacen participar de dos mundos. El onírico, es decir, el del sueño, y el vigil, o el de estar despiertos, como el segundo mundo. Y bueno, continuamente vamos a estar alternando entre uno y otro. La segunda prueba es la existencia de lapsus. Los lapsus son los equívocos. El ejemplo más clásico de lapsus es cuando estamos hablando con una persona y decimos el nombre de otra persona.
Por ejemplo, estoy hablando con mi hermano Gabriel y en vez de decirle Gabriel le digo, no sé, Walter. Bueno, eso es un lapsus. Otra prueba de un procesamiento inconsciente está en lo que es la escritura automática, que algunos autores eh, llevan adelante, en donde, entre comillas, la pluma lleva la mano, y esto va a remitir al método del psicoanálisis, que es la asociación libre, en donde lo que se hace es darle rienda suelta a las palabras. Entre algunas otras cosas, ¿no? Es bastante más amplio que eso, pero para empezar a pensarla está bien así. Y bueno, otra prueba de la existencia del inconsciente pulsional es que existen ciertos trastornos funcionales que no tienen una base orgánica y que se explican por medio de la dimensión inconsciente. Por ejemplo, los síntomas histéricos, es un síntoma muy claro. El inconsciente tiene algunas características para Freud, las vamos a enumerar, me parece que están buenas. Esta parte a mí en particular me gusta mucho, y son las siguientes. La primera es la ausencia del principio de no contradicción. ¿De qué se trata el principio de no contradicción? Es lo que está presente en toda forma de razonamiento en donde algo es o no es, algo está o no está. Si esto no fuese así, habría una contradicción y el razonamiento no puede continuar. Pero en el inconsciente no hay contradicción. Y acá da un ejemplo que está bueno, que dice lo siguiente. Alguien puede ser él mismo y también otra persona en el inconsciente. Por ejemplo, yo estoy soñando y veo a una persona, voy a seguir con el ejemplo que da el texto, pero está bueno, pero sé que es otra. Esto es algo que nos puede pasar un montón de veces. Y estoy seguro que todos vivenciamos algo similar alguna vez. Bueno, la segunda característica del inconsciente, la primera es el principio de no contradicción, la segunda es la sustitución de la realidad material por la realidad psíquica. Bueno, ¿cuál es en este caso? La tendencia de los pensamientos inconscientes es construir una realidad en base a sus deseos. Por eso Freud va a plantear en su primera tópica, que la postula en 1900 con el libro La interpretación de los sueños, esto agréguenlo a la línea de tiempo, por favor, va a explicar con la interpretación de los sueños que los sueños en verdad son una sustitución de la realidad material por la realidad psíquica y también van a ser cumplimientos de deseos. Así como les dije que agreguen la primer tópica en 1900 con la interpretación de los sueños, también agreguen que en 1924 Freud va a publicar un escrito que se llama El yo y el ello, en donde va a terminar de postular la segunda tópica. Lo van a ver en psicoanálisis, capaz que en Epístea hay un texto que lo ven, el texto de esquema del psicoanálisis. Pero bueno, eso es algo que está bueno conocerlo también. La tercera característica es el sometimiento al principio del placer. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos inconscientes van a tender a la descarga inmediata, o sea, satisfacerse del modo más rápido posible. Podemos pensar que tiene alguna relación con el principio anterior de la sustitución de la realidad material por la realidad psíquica, porque podemos obtener gratificación de modo alucinatorio, es decir, fantaseando. Y por último, la cuarta característica es que los procesos inconscientes son gobernados por la representación de cosa y los procesos conscientes y preconscientes por la representación de palabra. La representación de cosa se relaciona con el procesamiento de la información analógica y la representación de la palabra con la modalidad digital. Bueno, acá el texto va a decir después que el inconsciente solo se puede acceder al inconsciente por medio de la conciencia. Freud da cuenta de esto a lo largo de toda su obra. Por lo tanto, el conocimiento que tengamos del inconsciente va a ser indirecto, porque primero lo vamos a visualizar o vamos a acceder a él a través de la conciencia. Bueno, vamos ahora a la parte de teoría del inconsciente cognitivo de Epstein. La habíamos nombrado antes. Ahora la vamos a desarrollar.
no desarrolla mucho, pero bueno, no deja de estar en el material. Bueno, en el 74 Epstein va a plantear lo siguiente. Va a tratar de unir a la tradición psicoanalítica con los hallazgos de la rama cognitiva. Y lo que va a decir es lo siguiente. Va a retomar lo que es la idea de proceso primario y proceso secundario de Freud. El proceso primario es lo que gobierna la actividad inconsciente y el secundario es la actividad consciente cuando se busca emitir juicios, dictámenes, exámenes de valor referidos a la realidad. Para Freud, el aparecer del proceso primario se da en las alucinaciones y en los delirios, y lapsus y bueno, como conductas inconscientes. Epstein lo que va a decir es que el proceso primario va a actuar en paralelo con el secundario, acá va a romper con Freud. Si bien toma la distinción entre el proceso primario y secundario, va a decir que son en paralelos. Y que esto tiene un valor adaptativo. Hay algunas situaciones en donde va a primar el proceso primario y estos son los estados emocionales. O sea, el proceso primario va a predominar en los estados emocionales, en un doble sentido. Por una parte, dice el texto, desde el punto de vista cognitivo, las emociones casi invariablemente son gobernadas por la interpretación preconsciente de los eventos. ¿Por qué? Porque el proceso primario va a actuar de forma automática, sin requerir lo que es el esfuerzo mental que necesita el proceso secundario. Y bueno, una vez que el proceso primario deviene dominante, los pensamientos van a volverse categóricos, concretos y orientados a la acción. Bueno, da otro ejemplo, que es que el proceso primario se va a patentizar en la influencia que ejercen los individuos la propia existencia, la experiencia de allegados o experiencias relatadas de modo personalizadas sobre datos científicos cuando estos son presentados de una forma impersonal. Nada, es otro ejemplo, las supersticiones son otro ejemplo, nada, nombra varios ejemplos, me parece que vamos a ir avanzando tranquilamente. Y bueno, ahora nos vamos a encontrar con un apartado en la página 181 que se titula A más de un siglo de psicoanálisis. Van a ver a lo largo de la carrera que el psicoanálisis es una teoría controversial, que se la critica mucho y de la misma forma que se la critica, se la defiende también. Así que bueno, vamos a ver en qué acierta el psicoanálisis para Kosakov. Acierta en que hay procesos inconscientes, esto lo estuvimos viendo recién. Va a acertar también en que hay dos modalidades de procesar la información, una primaria y una secundaria. Y se va a equivocar en que el psicoanálisis va a postular, y esto es un error para Kosakov, que hubo un periodo universal de la humanidad que aconteció el parricidio, es decir, el asesinato del padre. Hay un texto impresionante de Freud, que es donde postula esta teoría, que es Tótem y Tabú, totalmente recomendable para leer. Después, para Kosakov también se va a equivocar Freud en decir que los sueños son expresión de deseos reprimidos y por ende inconscientes. Más adelante esto se va a desarrollar en profundidad. Freud mismo admite que se equivoca en esta parte. Bueno, también se equivoca Freud en plantear que las entrevistas que el médico o el psicólogo utilizan para conocer la persona van a permitir construir teorías acerca de cómo funciona la mente y qué ha causado el padecimiento, porque en ese momento donde Freud postula el psicoanálisis no se conocía el efecto Pigmalión y solamente se empleaba el interrogatorio. Otro punto donde se equivoca Freud, y esto muy probablemente sea una pregunta de parcial, es que Freud va a plantear que la amnesia infantil se debe a la represión sexual. O sea, lo que nos pasa antes de los 6 años cae en el olvido para Freud, porque existe la necesidad de expulsar de la conciencia las fantasías sexuales hacia los familiares, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como complejo de Edipo, aunque el complejo de Edipo es bastante más amplio que eso. Y bueno, hay algunas consideraciones que quedan indeterminadas todavía. Por ejemplo, la existencia de la sexualidad infantil, pilar del psicoanálisis.
Después que la persona humana va a llevar en sí la bisexualidad y que también como se posee un instinto de supervivencia, existe un instinto de muerte. Algo que va totalmente en contra de los postulados darwinistas, si queremos pensarlo de alguna forma, ¿no? Va en contra del valor adaptativo. Bueno, con respecto a los estados alternativos de conciencia, acá el autor los va a sintetizar en las siglas EAC. Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Estos estados son conocidos desde hace mucho tiempo, son bastante antiguos. No se tienen que confundir con los que son estados crepusculares de la conciencia, ya que estos suponen una enfermedad, y los estados alternativos de conciencia, en cambio, no están directamente relacionados con lo que es la psicopatología. Y bueno, podemos pensar que los sueños son una especie de estados alternativos a la conciencia, porque va a implicar padecer un tipo de alucinación y también afasia, que es la falta de habla, o bueno, escasez en el lenguaje, que son dos características de los sueños. Podemos obtener de alguna forma estados alternativos de conciencia y pueden ser de dos tipos: mediante control interno, esto después se desarrolla, y mediante control externo. Mediante control interno está la meditación zen, las danzas sufíes, el pranayama, autohipnosis y sueños lúcidos, y mediante control externo la privación sensorial y las drogas psicoactivas. Esto después se va a desarrollar un poquito más. Vamos a avanzar un poco en algo que es ya bastante más complicado que lo que veníamos viendo, pero que por eso no deja de estar interesante, que es el dormir y el soñar. Bueno, el dormir y el soñar son ciclos, o sea, se va a dar a partir de ciclos, y vamos a tener, bueno, algunos ciclos de actividad y otros ciclos por ahí un poquito más pasivos. Esto después lo vamos a estar viendo. El dormir y soñar son funciones que están emparentadas, pero que no son iguales, porque el soñar es una conducta que ocurre en ciclos de aparente pasividad, abro comillas, pero que al mismo tiempo va a plantear que se producen imágenes mentales. Entonces, no es que sea totalmente pasivo. En cambio, el dormir, si bien ocurre en ciclos de pasividad, no supone la producción de imágenes mentales u oníricas tan abundantes como el soñar. O sea que los dos son procesos activos. ¿Qué nos demuestra que ambos son procesos activos? Y acá va a dar una serie de ejemplos el autor, son varios, sí. El primero que da es que de alguna forma nos podemos programar para despertarnos a cierta hora, con el, entre comillas, reloj biológico, ¿no? Que es bastante exacto. La segunda razón que podemos pensar, por la que podemos pensar que el dormir y el soñar son procesos activos, es que podemos discriminar algunos estímulos mientras estamos dormidos o soñando, algunos ruidos, podemos diferenciar ruidos, dice el texto. Y el tercero, que es en relación al soñar, es que cuando soñamos estamos produciendo imágenes mentales que son la característica principal del sueño. Entonces el soñar va a ocurrir de modo intercalado con el dormir, y bueno, es innegable que todas las personas sueñan. Y bueno, en algún punto varias veces por noche durante todas las noches de su vida. Ahora vamos a pasar a una diferencia que la van a ver en neuro, más en profundidad, pero que está buena porque de alguna forma es como una respuesta a algún tipo de enigma del sueño, que es la diferencia entre dos tipos de periodo: el periodo MOR y el periodo no MOR. Capaz que lo leyeron alguna vez como periodo REM o no REM. El periodo MOR, o sea, la sigla MOR, viene de movimientos oculares rápidos. Es un descubrimiento de la década del 60. Y bueno, estos movimientos aparecen con los párpados cerrados cuando estamos durmiendo,
y son binoculares, es decir, afectan a los dos ojos, y simétricos. Los ojos se van a mover en la misma dirección. Y bueno, evidentemente son bastante rápidos. Y hay una relación muy fuerte estadísticamente, que es la siguiente. Cuando las personas son despertadas en el periodo MOR del sueño, entre el 85 y el 90% de las veces, las personas van a decir que estaban soñando. ¿Qué pasa en el periodo MOR? Nos vamos a encontrar también que la tensión muscular se va a reducir hasta ser prácticamente cero. Tenemos erección genitales también. Y bueno, las células de la corteza cerebral van a emitir un tipo de ondas que no son alfa, pero son muy parecidas. Yo me acuerdo cuando cursé neuro, ventilando, ¿no? Esta parte me había gustado mucho. Y bueno, hay algunos agregados que podemos hacer lo que estuvimos diciendo recién, y son los siguientes. ¿Qué pasa con la desaparición del tonismo muscular o de la tensión? Esto se va a interpretar como un seguro para que la persona no actúe lo que está soñando, o sea, no cometa ninguna imprudencia por obedecer a lo que está pasando en el sueño. Otra función adaptativa dice lo siguiente el texto: por la posible función adaptativa, otro correlato biológico del periodo MOR, las erecciones penianas o clitorianas no suelen ser tan transparentes, y va a decir que estas erecciones son independientes del contenido de los sueños. Y por último, hay ciertos dispositivos como el electroencefalógrafo, pueden detectar producción de ondas casi alfa en la evaluación del cerebro como un todo. Esto está indicando otro correlato al que no es tan fácil otorgar un significado. O sea, el cerebro, mientras estamos durmiendo, produce un tipo de ondas. Bueno, vamos al periodo no MOR, en donde también hay imágenes mentales, pero en menor frecuencia, y no van a tener la vividez que hay en el periodo MOR. Vamos a tener 4 fases en el periodo no MOR, que son la fase 1 de sueño ligero, fase 2, fase 3, fase 4 o sueño profundo, y después el periodo MOR o sueño paradojal. Bueno, vamos a ver acá, damos un ejemplito el texto, que el periodo MOR y el no MOR se van a dar varias veces por noche. ¿Qué pasa con las funciones del dormir y el soñar? Esto es algo que es un planteo que todavía no está del todo resuelto, ¿no? Se planteó en un primer momento, o sea, el planteamiento tradicional, es que la función del dormir era restaurar fuerzas y energizar al organismo. Vemos que no es tan así esto, porque bueno, hay animales que gastan mucha energía y duermen poco tiempo, y hay animales que tienen un gasto de energía bastante menor y duermen casi 20 horas, ¿no? Como los perezosos. Y bueno, la función del soñar todavía es difícil de resolver, tanto a nivel ontogenético como filogenético. ¿Por qué? Porque el periodo MOR es algo muy antiguo, o sea, data de hace unos 135 millones de años, y vemos que incluso hay aves que tienen periodos MOR del sueño, y bueno, casi todos los mamíferos también tienen periodos MOR, y acá da 2 excepciones, excepto uno muy antiguo, el equidna, y uno muy evolucionado, el delfín. Capaz que, bueno, si tuvimos en algún momento una mascota, vimos que mueven los ojos dormidos y pensamos que está soñando. Bueno, en ese momento se encuentra en periodo MOR. Y bueno, desde el punto de vista ontogenético, el periodo MOR ocurre cuando el embrión tiene aproximadamente 6 meses, y durante los primeros años de vida, y esto es lo que pasa con todos los sueños desde un punto de vista neurológico, en los primeros años
el contenido de los sueños va a variar mucho y después esto como que va a tender a, de alguna forma, estabilizarse. Vemos que niños entre 4 y 5 años no sueñan estrictamente con historias, donde deba existir una secuencia de imágenes, pero sí sueñan con mayor frecuencia con imágenes del tipo estático. Y bueno, después va a contar cómo sigue el texto. Digo que esta importancia del sueño a nivel ontogenético eh, se nombra antes también en lo que es el principio de Haeckel-Müller, me parece, en donde lo que dice es que los sueños con que nos caemos al vacío son más frecuentes en niños que en adultos. Bueno, ya casi terminando lo que es el texto. Bueno, perdón el corte. Fui a tomar un poco de agua. Bueno, vamos a tener teorías no motivacionales del sueño, que son, o su representante, mejor dicho, es Francis Crick. ¿De qué se tratan estas teorías? Es que básicamente no le otorgan algún significado al contenido del sueño, como si lo haría el psicoanálisis. Lo que van a decir es que pueden tener otra utilidad que no necesariamente sea la de tener un significado. Bueno, para Crick, evidentemente, los sueños son fenómenos que no tienen significado y las imágenes oníricas, es decir, las que se nos aparecen en los sueños, se deben al contacto aleatorio de circuitos neuronales. Y bueno, lo que postula Crick, como yendo un poquito más lejos, es que la información que se va a combinar de modo aleatorio es aquella que no nos va a resultar útil. O sea, el ser humano asimila mucha información y al poco tiempo gran parte de esta información se va a volver inútil. Y bueno, por los sueños vemos que va a haber algunos disparos neuronales que va a hacer que esta información inútil se toque. O sea, se va a empezar a eliminar esa información inútil mediante el mecanismo del sueño. La última oración es muy clara para terminar de ejemplificarlo. Liberar la memoria saturada de información irrelevante. Muy, muy claro. Bueno, esta teoría recibe algunas críticas. La primera de ellas es que frecuentemente los sueños van a reproducir temas que preocupan a las personas y da los ejemplos de las operaciones de riesgo o paisajes añorados, etc. También, bueno, se dice que de forma crítica que los sueños de las mujeres siguen algunos patrones diferentes al de los varones. Pero bueno, eso no, yo por lo menos no lo consideraría tan importante. Bueno, vamos a las teorías motivacionales del sueño. Evidentemente, vamos a ver algo de Freud acá. Freud va a decir que los sueños son psicosis transitorias, porque lo que va a predominar es la realidad psíquica sobre la realidad material. Y bueno, la existencia del sueño se va a deber a la fuerza del ello, a las fuerzas, mejor dicho, del ello que exigen gratificación. Y el sueño va a ofrecer esta gratificación, pero de un modo alucinatorio. Y bueno, esto pasa porque en el ello se encuentran los deseos reprimidos de las personas y los sueños, para el psicoanálisis, son realizaciones de deseos reprimidos. Esto, como ya dijimos antes, Freud después lo va a cambiar. Pero bueno, está bueno acordarse de esto. Bueno, avanzando un poco, Freud va a decir que existen algunos mecanismos por los cuales se van a elaborar los sueños. Y también van a servir para burlar la censura. Estos mecanismos pueden ser primarios y otros secundarios. Los primarios son los que ocurren en el sueño y los secundarios los que aparecen cuando el sujeto está contando el sueño. Podemos incluso hacer un esfuerzo de introspección y pensar que nuestros sueños son diferentes cuando los estamos soñando a que cuando los estamos narrando. Bueno, en cuanto a los mecanismos primarios,
van a tener dos características, la condensación y el desplazamiento. La condensación es cuando se mezclan dos significantes, que pueden ser imágenes, fantasías, imágenes, palabras, conductas, etc. Y se produce un tercer significante que condensa los otros dos. Por ejemplo, la sirena es una condensación entre una mujer y un pez. Básicamente la mitología nos arroja un montón de estos ejemplos. Estaría bueno que piensen como algunos otros, pero bueno, es el de la sirena, me parece que es el más claro. En el desplazamiento pasa algo diferente. Un significante que parece que tiene una importancia nula va a ser clave para comprender el significado del resto de los componentes del sueño. Esto puede verse en detalles que van a simbolizar lo más importante de lo que se quiere expresar. A la teoría de Freud, como ya dije antes, se la va a criticar también. Y lo primero es que la primera crítica es que si los sueños son una realización de deseos, ¿cómo explica esto que que podamos padecer pesadillas, sueños angustiosos, etcétera? Como ya les dije, Freud va a responder a esta crítica y va a admitir que se equivoca. Va a ampliar su teoría, mejor dicho. Bueno. Vamos ahora a avanzar un poco, dar algunos ejemplos más después. Como por ejemplo que los sueños pueden contener sugerencias para solucionar problemas de forma creativa. Ahí vemos que alguien que defendía esa teoría era Jung, que ya lo nombramos varias veces, Fromm, que era otro psicoanalista, y Fritz Perls, que es un psicoterapeuta gestáltico. Bueno, ya casi estamos terminando. Vamos a lo que es la privación del periodo Moore. Se hizo bastante más largo de lo que pensaba el video, el audio mejor dicho. Y bueno, va a empezar diciéndonos que hay tres teorías de refunción del sueño, que son las que vimos antes. Aquella que no entiende como una expresión de motivos psicológicos, y lo que va a tratar de hacer es impedir que la memoria se sature de información inútil. La segunda, que sí lo entiende como una expresión de motivos. Y la tercera, que va a decir que los sueños no solamente expresan motivos, sino también respuestas creativas a algunas demandas. Todo esto pasa... voy a citar textual acá el texto. Va a decir que estas tesis se apoyarían o desacreditarían según que se observe al privar a las personas del sueño, aun cuando se les permita dormir. Y bueno, esto se experimenta básicamente con personas, y se pensaba que el trastorno que la falta del sueño iba a llevar a algunos trastornos de personalidad. Y bueno, esto terminó siendo una falsa apreciación, porque hubo personas a las cuales se la privó de periodos Moore durante 16 noches, un montón, muchísimo. Así que bueno, es mentira que la quita del periodo Moore va a acarrear una especie de trastorno de la personalidad. Bueno, también va a hablar de que, como otro apartado, que los sueños lúcidos también pasan en el periodo Moore. Y esto de sueño lúcido quiere decir que hay individuos que pueden estar soñando y distinguir que tales escenas son sueños y no por ello despertar. Da un ejemplo del marqués Harvey de Saint-Denis, no sé cómo se pronuncia, prefiero saltarlo. Lo que me parece más rescatable es de que el marqués, poniéndose a prueba en los sueños, saltaba al vacío para tratar de responder a la pregunta de si muriendo en el sueño iba a tener una visión de la muerte y solucionar este misterio. No pasa esto.
Por más de que lo intente, el marqués solamente se va a ver como lo vería un observador desde afuera. O sea, no puedo observar la muerte desde adentro. Freud va a dar una respuesta a esto, pero no es el motivo de este video. Bueno, aplicaciones clínicas de los estudios sobre la función onírica. La primera corriente en intentar en proponer aplicaciones clínicas sobre los sueños es el psicoanálisis, y para eso utilizar la técnica de la asociación libre. En la actualidad, bueno, esto ya como que los análisis de sueño no son tan frecuentes como antes, porque no hay un criterio adecuado para decir cuándo la interpretación de un sueño es correcta y cuándo no lo es. Ahora bien, con el descubrimiento de los periodos MOR y no MOR van a surgir algunas otras aplicaciones que no son interpretativas sobre el material onírico. Bueno, en la psicología infantil va a dar el ejemplo de que el periodo MOR es importante en el neonato como un medio de promover la autoestimulación cerebral, y va a nombrar la cantidad de veces que tiene un niño recién nacido de periodos MOR con uno de 5 años, eso ya lo hablamos antes. Bueno, también es útil la distinción entre periodos MOR y no MOR para descubrir que el sonambulismo, el terror nocturno, la somniloquia, que es el hablar dormido, van a ocurrir en el periodo no MOR, y hay otros fenómenos que sí ocurren en el periodo MOR, como las pesadillas. Y bueno, también la distinción entre periodo MOR y no MOR es útil para explorar el contenido de los sueños antes que sucumban al olvido. Da un ejemplo, que hasta los 2 minutos siguientes de despertar, las personas pueden recordar hasta el 80% del material soñado. Bueno, técnicas de control externo para acceder a los estados de conciencia, que al fin y al cabo es de lo que estábamos hablando. Son 3. La primera es la borrachera de las profundidades, la segunda la privación sensorial, y la tercera el empleo de drogas psicoactivas. La borrachera de las profundidades es una experiencia que cuenta Yuri Gagarin, que fue un astronauta soviético, en donde lo que va a decir es que en los viajes espaciales el único objeto que tiene próximo es la nave, y es lo más cercano del planeta Tierra. Lo más cercano el planeta Tierra, por más de que esté bastante lejos, ¿no? Entonces, para Gagarin, esto va a llevar a la pérdida del sentido de las proporciones. A esto, como que habla de lo que es la borrachera de las profundidades. Me parece interesante, pero no dice mucho más. Vamos a los tanques de privación sensorial, que es el segundo método. De lo que se trata este tanque es para aislar sensorialmente a los individuos del medio externo. Cuenta la historia. Yo creo que me pondría muy nervioso si estaría en un tanque de privación sensorial. Perdón, lo tengo que decir. Y por último, el empleo de drogas psicoactivas, en particular a los alucinógenos, que bueno, esto es un procedimiento para alterar la conciencia y es utilizado desde hace milenios, básicamente. Y en algún punto se las usaba a estas drogas psicoactivas de un modo ritual. Y esto, bueno, por ahí se perdió un poco, ¿no? Podemos pensar en, bueno, los rituales de ayahuasca, que son propios de Latinoamérica. Y bueno, eso era como un poco para contarlo. Vamos ahora a lo que es las técnicas de control interno en la página 198. Ya estamos terminando, después de 1 hora 13, 14 casi. Son bastante cercanas estas técnicas a lo que son las psicologías del Oriente. La primera, como dijimos antes, hace bastante ya, es la meditación Zen, en donde se alcanza lo que es la visión del vacío. Y esto se logra por una supresión de todo tipo de pensamiento, representación o sensación, sin por ello perder la conciencia. El segundo método son las danzas sufíes, practicadas por monjes persas, de lo que se basan es en las propiedades del giro espacial,
en donde lo que se hace es girar sobre sí mismos durante horas. El tercero es el pranayama, que es un tipo especial de respiración, en donde se estudia el comportamiento humano bajo los efectos de la hiperventilación y de la hipoventilación. Después el texto va a nombrar otros estados alternativos de conciencia, como, la hipnosis. Son varios, ¿no? Acá se nombran algunos pocos. La hipnosis, que fue muy estudiada en el siglo XVIII, nombra el mecanismo por el cual se lleva a cabo, qué es lo que hace falta. No hay un consenso sobre lo que es la hipnosis y hay dos grandes teorías. La teoría del trance, que va a plantear la hipnosis como un verdadero fenómeno disociativo de la mente. Y la segunda es la teoría social cognitiva, que lo que va a decir es que la hipnosis, es un fenómeno social y que no hace falta formular un postulado de disociación de la conciencia. Vamos a avanzar un poco con la hipnosis. No quiero enredarme mucho porque es bastante largo y no da tanta información, por más de que sea muy largo. Vamos con lo que son los estados de cuasi-muerte, que hacen referencia a la evidencia de algunos individuos que tuvieron una muerte clínica, pero posteriormente fueron resucitados. Y de un cierto número de estos individuos se da cuenta de lo que es la visión del túnel, que desemboca en una luz brillante. Otras personas lo que van a manifestar es la autoscopía, que es que se ven ellas mismas en el quirófano, pero desde afuera. Hay una entrevista a un cantante, me parece que es de una banda de los 90 que se llama Motley Crue, que cuenta esta experiencia. Está seguramente en YouTube. Y lo que plantea esto básicamente es una discusión entre las personas que confirman la existencia de un más allá y otros que son escépticos con esto. Los que postulan la existencia del más allá, según Ronald Siegel, se debe a la hipoxia, que es la falta de oxigenación cerebral, y que esto puede lograrse mediante una privación sensorial prolongada o algunos tipos de intoxicación con algunas drogas. Por ejemplo, el popper, ahora que vamos a pensar un ejemplo. Por el contrario, esta teoría, hay una médica, supongo que es tanatóloga, Elizabeth Kubler-Ross, que lo que hizo fue describir las distintas fases psicológicas que atraviesan personas con un diagnóstico irreversible. Llevó adelante también estudios de experiencias cercanas a la muerte, con algunas situaciones límites, y ella misma fue sujeto de experimentación. Y esto es interesante pensarlo porque es llevar al extremo la discusión entre el monismo o el materialismo versus el dualismo. Esa es una discusión muy larga, se ve en Epistea en profundidad. Y podemos ir avanzando con el texto, ya a punto de terminar. Se va a hablar de la importancia del estudio de los estados alternativos de la conciencia. William James fue un gran defensor de estos estudios, principalmente por experimentar con el gas hilarante. Esto no es tan importante. Lo que va a decir James es que hay algunos pocos velos que separan el modo habitual de la conciencia de algunos otros posibles, y que, estos son necesarios para tener una imagen completa del universo. Va a nombrar también cómo los niños pueden alterar su estado de conciencia en juegos, por ejemplo, en las hamacas, el cerrar los ojos para ver estrellitas, etc. También esto es algo que se practicaba en la Edad Media, mirando fijamente al sol o en algunas posturas un poco incómodas, etc. Son varios ejemplos más. Hay algunos elementos comunes de los estados alternativos de la conciencia.
Y se va a nombrar a los que puntúa Diana Papalia, sintetizando los hallazgos de Ludwig. Son 5. El incremento del sentido de irrealidad, que lo podemos ver en la frase de pellizcame para ver que no estoy soñando. La pérdida de la noción del tiempo, los cambios en la percepción de los significados, la inefabilidad de la experiencia y la hipersugestionabilidad durante el estado alternativo de conciencia. Bueno, más adelante vamos a ver que Ken Wilber va a proponer un espectro de la conciencia como si fuese un rayo de luz, con regiones visibles e invisibles. Y yo la verdad que prefiero no meterme en eso, me parece que no es completamente central. Y bueno, después se van a narrar influencias que tiene Freud, de tipo cristianas. Y bueno, cómo Freud de alguna forma va a romper con Jung con respecto a la religión. Me parece que eso tampoco es tan importante. Léanlo de igual forma. Acuérdense que siempre es bueno leer todo el material antes de rendir, estudiarlo completo. Esto es solamente un refuerzo. Y bueno, hasta acá con el capítulo 4. Menos mal que le dediqué un video solamente porque era bastante largo. Y nada, muchos éxitos en el parcial. Tranqui. Si escucharon todos los audios van a ver que básicamente son un gran resumen de los 4 capítulos. Y bueno, gracias si llegaron hasta acá y nos estamos charlando. Quizás en algún tiempo nos estemos cruzando por la facu también. Y bueno, un saludo y otra vez éxitos. Gracias.